La llave inglesa golpeó el suelo de hormigón con un clangor metálico y agudo que resonó por todo el taller Echevarría. Raquel Morales, de 35 años, y con el mono de trabajo manchado de aceite, se quedó paralizada bajo el elevado Uro Vamtak, un vehículo militar que parecía una bestia acorazada en el foso del taller. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado en el repentino silencio. Al otro lado del taller, el teniente de navío Iñaki Salazar, apodado El Gallo por su arrogancia, soltó una mueca de desprecio. Su voz cortó el aire húmedo y denso de la ría de Bilbao como un cuchillo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Pedí a su mejor mecánico, no a alguien que juega a los disfraces. La radio del taller, que siempre emitía una mezcla de rock clásico y noticias locales, enmudeció. Incluso el zumbido perpetuo del compresor de aire pareció tomarse una pausa. Los compañeros de Raquel, Andoni, Miquel y David, encontraron de repente un interés inusitado en la punta de sus botas de seguridad. Nadie la defendió. Nadie siquiera la miró. Javier Echevarría, el dueño del taller, salió de su pequeña oficina con gotas de sudor perlando su frente, a pesar de que los ventiladores industriales giraban a máxima potencia. Teniente Salazar, le pido disculpas. Deje que Andoni se encargue de esto personalmente. Es nuestro jefe de mecánicos. Su anuncio en la base naval dice «Mecánicos expertos», gruñó Salazar, mientras sus 3 compañeros de la Fuerza de Guerra Naval Especial formaban un semicírculo intimidante a su alrededor. Yo aquí veo a aficionados y a una cuota de diversidad. La palabra diversidad goteó como ácido. Raquel sintió cómo le quemaba, no por su género, sino porque asumían que había sido contratada para cumplir con una estadística en lugar de por su habilidad. Lo había oído antes, innumerables veces durante los últimos 5 años en este polígono industrial de las afueras de Bilbao, pero hoy algo se sentía diferente, algo dentro de ella. Algo que había mantenido dormido durante mucho tiempo empezaba a despertar. «Puedo arreglarlo», dijo Raquel en voz baja. El taller se sumió en un silencio aún más profundo. Ella nunca se había ofrecido voluntaria para trabajos importantes. Nunca había desafiado la jerarquía establecida. Su voz, apenas un susurro, de alguna manera tuvo más peso que las órdenes estruendosas de Salazar. Andoni se movió incómodo. Miquel estudió su llave de carraca como si contuviera los secretos del universo. David, el más joven, apretó con más fuerza las herramientas que tenía en la mano, sus nudillos blancos. El mecánico de la unidad, un tal Rodríguez, dio un paso al frente con un gesto de asco teatral. «Mira esto. Está usando una llave de un tamaño incorrecto. Probablemente buscó en Google cómo arreglar coches esta mañana». Otro de los militares, Thompson, soltó una risa aguda que rebotó en las paredes metálicas. «Mi hija también juega con coches de juguete. A lo mejor podrían quedar para jugar juntas». Las manos de Raquel temblaron mientras agarraba su llave. No eran unas manos cualquiera. Cicatrices de años de trabajo preciso y minucioso surcaban sus palmas. Sus uñas, mantenidas cortas por necesidad, llevaban manchas permanentes de aceite y grasa. Pero había aprendido a ocultar su fuerza, a parecer menos capaz de lo que la realidad exigía. La supervivencia en este rincón del mundo requería invisibilidad. La sincronización del turbocompresor está desfasada, continuó, su voz firme a pesar de la burla. Su segundo turbo se activa con 0,3 de segundo de retraso. Está causando variaciones de presión que acabarán por agrietar el colector de admisión. Salazar se detuvo a media réplica.
Ese nivel de precisión diagnóstica requería o una suerte extraordinaria o una pericia genuina y profunda. Eso lo ha leído en Internet, insistió Thompson. Cualquiera puede memorizar la terminología. Entonces que lo arregle cualquiera, replicó Raquel, sosteniendo la mirada escéptica de Salazar. Pero cuando su motor falle en mitad de una misión, recuerde que tuvo la oportunidad de evitarlo. Javi, el dueño, la agarró del brazo, no con brusquedad, pero sí con firmeza. El miedo irradiaba de él, no la ira. Necesitaba los contratos con la base naval. Ofender a la Fuerza de Guerra Naval Especial significaba la ruina financiera para su pequeño taller familiar. Raquel, vuelve a tu puesto, ahora. Ella miró a su jefe, viendo la desesperación en sus ojos. La misma desesperación que la había llevado a aceptar este trabajo 5 años atrás, cuando no tenía a dónde ir y nada que perder. El inyector de combustible ya se está degradando, le dijo directamente a Salazar. Le quedan como mucho 30 minutos antes de que el daño sea permanente. Usted elige. El motor del Vamtac tosió, un estertor mecánico que confirmó su diagnóstico. Andoni silbó por lo bajo. Había oído ese sonido antes, siempre seguido de reparaciones carísimas. Pero admitir la pericia de Raquel significaba reconocer 5 años de haberla menospreciado, de haberla relegado a las tareas más sencillas. El orden social de Talleres Echevarría no podía sobrevivir a esa revelación. Mientras Raquel se retiraba al pequeño y abarrotado cuarto de descanso, sus manos temblaban sin control. 5 años de silencio. 5 años de aceptar la humillación con una gracia forzada. 5 años de fingir incompetencia para evitar el conflicto. Todo se estaba desmoronando porque no podía soportar ver cómo una maquinaria de precisión sufría por culpa de un prejuicio humano. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número de Valladolid, un número que no había visto en años. Lo borró sin leerlo, pero el daño ya estaba hecho. Los recuerdos que había enterrado tan profundamente comenzaron a arañar la superficie, luchando por salir. En su taquilla, bajo un mono de trabajo gastado y un termo que había visto días mejores, yacía su juego de herramientas personal. Instrumentos de grado profesional de una marca alemana que costaban más que la mayoría de los coches del aparcamiento. Las había traído de su otra vida, incapaz de abandonar unas herramientas que sentía como extensiones de su propia alma. Envuelto en un paño de aceite, había una fotografía. Su padre, de pie junto a ella, el día de su graduación. El orgullo irradiaba de cada ángulo de la imagen. La caligrafía de su padre en el reverso seguía siendo legible a pesar de los años. Hija mía, nunca dejes que nadie defina quién eres. El talento habla más alto que las palabras. Afuera, oyó cómo el motor del Vamtac se esforzaba por respirar. Salazar gritaba órdenes mientras Andoni y Miquel buscaban a tientas soluciones diagnósticas que no entendían. El sonido empeoró, un chirrido de metal forzado más allá de sus límites. Raquel cerró la taquilla, con la fotografía aún en la mano. Su padre no reconocería a la mujer en la que se había convertido, escondiendo su talento para evitar el conflicto, aceptando la falta de respeto para mantener la paz. Pero quizás no era demasiado tarde. Quizás la dignidad podía ser reclamada, no a través de la confrontación, sino de una demostración innegable. El motor tosió de nuevo, el estertor final de una maquinaria de precisión asesinada por la ignorancia. Raquel tomó una decisión. 3 días después, la tensión en Talleres Echevarría se había espesado como el aceite de motor
dejado demasiado tiempo al calor del verano. Raquel llegó temprano, como siempre, pero encontró el taller zumbando con una energía que le revolvió el estómago. La noticia del incidente con la Fuerza de Guerra Naval Especial se había extendido, y no a su favor. «Buenos días, Raquelita», la saludó Andoni, pero su habitual tono amistoso tenía un filo cortante. Miquel asintió secamente desde detrás del mostrador de piezas. Solo David le ofreció su habitual sonrisa cálida, aunque incluso él parecía más cauteloso de lo normal. Javi salió de su oficina, con el portapapeles en la mano y una expresión ilegible. «Raquel, tenemos que hablar». Su corazón se hundió. La conversación privada que había estado temiendo finalmente había llegado. «Mira», comenzó Javi 11, que estuvieron solos en su abarrotada oficina, rodeados de facturas amarillentas y calendarios de automoción descoloridos. «Lo que pasó con los militares ha hecho que la gente hable. Los clientes hacen preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?», inquirió Raquel, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre si llevamos un negocio profesional o una especie de...». Hizo una pausa, buscando las palabras diplomáticas. «Programa de formación para mecánicos sin experiencia». Las palabras le dolieron porque estaban muy lejos de la verdad. Raquel llevaba arreglando coches desde que tenía edad para sostener una llave inglesa. Se había licenciado en ingeniería mecánica con matrícula de honor y una vez había dirigido un equipo de 50 diseñadores en una de las empresas más prestigiosas de Valladolid. Pero aquí, en este rincón de Bilbao, su currículum empezaba y terminaba con cambios de aceite y rotaciones de neumáticos. «Arreglé su vehículo», dijo en voz baja. «El motor funciona mejor ahora que cuando salió de fábrica». «Esa no es la cuestión». La voz de Javi denotaba una frustración que no estaba del todo dirigida a ella. «Esto es un pueblo pequeño, Raquel. La gente habla. La señora Henderson ha oído a su sobrino, que trabaja en la base, que supuestamente dejaste en ridículo a unos militares, que los hiciste parecer tontos. Hice mi trabajo». «Tu trabajo es lo que yo digo que es». Las palabras salieron más duras de lo que Javi pretendía. Se suavizó un poco, pero el daño ya estaba hecho. «Mira, me caes bien. Eres fiable, puntual y no causas problemas. Pero tengo un negocio que dirigir. Solo los contratos con los militares nos mantienen a flote». Raquel entendió el mensaje no dicho. «Permanece invisible o busca otro trabajo». Y en esta zona no había muchas opciones para una mujer que trabajaba con las manos. «Entiendo», dijo, aunque las palabras le sabían a metal en la boca. «Bien. Me alegro de que estemos en la misma página». Javi se levantó, señalando que la conversación había terminado. «Ah, y Raquel. El teniente Salazar trae su vehículo de vuelta esta tarde, una especie de inspección de seguimiento. Quiero que Andoni se encargue personalmente». Mientras Raquel regresaba al taller, captó fragmentos de conversación que se detenían bruscamente cuando ella aparecía. Palabras como engreída y chulería flotaban en el aire como humos tóxicos. Las había oído antes, en diferentes contextos, en diferentes ciudades, pero siempre llevaban el mismo mensaje. «Conoce tu lugar». David se acercó a su puesto mientras ella comenzaba a trabajar en una reparación de frenos rutinaria. «¿Estás bien, hermana?». Ella asintió, sin confiar en su voz. David era el único que la había llamado hermana, el único que parecía ver más allá de las suposiciones superficiales que la definían en este lugar. «Fue impresionante el otro día», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los oían. «Llevo 15 años trabajando en coches y nunca he visto a nadie diagnosticar un problema de turbo tan rápido. Tuve suerte».
desvió Raquel. Pero David negó con la cabeza. No, eso no fue suerte. Fue habilidad, habilidad de verdad. Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Dónde aprendiste a trabajar así? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Raquel había estado esperando 5 años a que alguien preguntara, a que alguien mostrara una curiosidad genuina por su pasado. Pero ahora que había llegado el momento, se encontró paralizada por el peso de la explicación. Por ahí, dijo finalmente. Se aprenden cosas. David asintió, aceptando su evasiva con elegancia. Bueno, quien quiera que te enseñara sabía lo que hacía. Ese vehículo funcionaba como un sueño cuando se fue de aquí, como si lo hubieran invocado. El rugido del motor del Vamtac llenó el taller. A través de las puertas abiertas, Raquel vio a Iñaki Salazar bajarse del asiento del conductor, seguido por sus 3 compañeros. Su estómago se anudó al reconocer la postura de sus hombros, esa arrogancia andante que la había intimidado antes. «Andoni», gritó Javi, pero su voz se quebró por el nerviosismo. «Tu cliente VIP está aquí». Salazar entró en el taller como si fuera el dueño, su mirada barriendo los distintos puestos de trabajo antes de posarse en Raquel. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y ella vio algo allí que no había estado presente en su primer encuentro. Incertidumbre. «Señor Echevarría», dijo Salazar, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Necesito hablar con quien quiera que trabajara en mi vehículo». «Ese sería Andoni», respondió Javi rápidamente, señalando al mecánico principal. «Es nuestro hombre con más experiencia». «No». La interrupción de Salazar fue cortante. «Necesito hablar con ella», señaló directamente a Raquel, con la mujer que hizo el diagnóstico. El taller volvió a guardar silencio, pero esta vez la quietud se sentía diferente. Expectante. Peligrosa. Raquel dejó su llave y caminó hacia el grupo, con el corazón palpitando, pero los pasos firmes. Hacía mucho tiempo que había aprendido que mostrar miedo solo invitaba a más depredadores. ¿Quería verme?, preguntó, su voz tranquila, a pesar del caos en su pecho. Salazar la estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. «Mi vehículo ha estado funcionando durante 3 días, suave como la seda. Mejor de lo que ha estado en meses». «Bien», respondió Raquel sin saber a dónde llevaba esto. «La cosa es», continuó Salazar, «que he estado pensando en lo que dijo, sobre la sincronización del turbo, sobre las variaciones de presión». Hizo una pausa. «Eso no es de conocimiento común, es información especializada». Raquel permaneció en silencio, esperando. «Así que hice algunas llamadas, hablé con algunas personas». La voz de Salazar se volvió más baja, más intensa. «Gente que sabe de sistemas de automoción avanzados, de especificaciones militares. El tipo de tecnología que no está exactamente al alcance de un mecánico de pueblo». La sangre se le heló a Raquel en las venas. Se había centrado tanto en arreglar el vehículo que no había considerado las implicaciones de revelar sus conocimientos. En su antigua vida, tal pericia habría sido esperada, incluso celebrada. Aquí, la convertía en una amenaza. «No sé de qué me está hablando», dijo, pero incluso para sus propios oídos, la negación sonó débil. Salazar sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Ya veremos». Mientras el equipo de operaciones especiales salía del taller, Raquel sintió el peso de cada mirada, de cada conversación susurrada, de cada vistazo de reojo. Se había esforzado tanto por permanecer invisible, por fundirse con el fondo del paisaje automovilístico de la zona, pero ahora, para bien o para mal, era muy visible. Y la visibilidad
Sabía por amarga experiencia, era el primer paso hacia la destrucción. La semana siguiente trajo un frío otoñal que pareció instalarse en los huesos de Raquel. Llegaba al taller cada mañana para encontrar la atmósfera cada vez más hostil. Los clientes que antes asentían cortésmente ahora evitaban el contacto visual. Las conversaciones de los otros mecánicos morían cuando ella entraba en la sala de descanso. Incluso los repartidores de piezas la trataban con una nueva suspicacia. Javi la llamó a su oficina el jueves por la tarde, con el rostro grave. «Tengo un problema, Raquel», comenzó sin preámbulos. «Uno grande». Ella se sentó en la gastada silla, frente a su escritorio, notando cómo él no podía mirarla a los ojos. «El teniente Salazar ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre tu pasado, sobre dónde aprendiste a trabajar en sistemas de grado militar». La voz de Javi tenía un temblor que nunca antes había oído. «Tiene a gente investigando tu historial». La boca de Raquel se secó. ¿Qué tipo de gente? Del tipo que no acepta un «no es asunto tuyo» por respuesta. Javi finalmente la miró directamente. «Raquel, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincera conmigo. ¿Hay algo en tu pasado que pueda perjudicar a este negocio? ¿Algo en absoluto?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, como un arma cargada. Raquel pensó en su vida antes de venir al norte, en las patentes, en el espionaje corporativo, en la demanda que había destruido todo lo que había construido, en los acuerdos de confidencialidad que había firmado, los acuerdos de conciliación que habían comprado su silencio a cambio de una oportunidad para desaparecer. «Todo el mundo tiene un pasado, Javi». Esa no es una respuesta. Su voz se endureció. «Tengo 3 hijos en la universidad y una hipoteca que me sobrevivirá. Este taller es todo lo que tengo. Si hay algo que estás ocultando...». «No estoy ocultando nada ilegal», interrumpió Raquel. «Nunca he sido arrestada, nunca me han acusado de nada. Pago mis impuestos y hago mi trabajo». Pero suspiró, sabiendo que una verdad a medias era mejor que una mentira rotunda. «Solía trabajar para una empresa de automoción en Valladolid. No terminó bien. Vine aquí para empezar de nuevo». Javi se reclinó en su silla, procesando esta información. «¿Qué tipo de trabajo?» «Ingeniería, diseño. El tipo de trabajo que no existe en este polígono». «Jesús, Raquel». Javi se frotó las sienes. «¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué aceptar un trabajo como mecánica básica cuando podrías haber estado diseñando coches? Porque a veces necesitas desaparecer. A veces empezar de nuevo significa empezar desde abajo». Antes de que Javi pudiera responder, la campanilla del taller sonó. A través de la ventana de la oficina, Raquel vio un sedán negro entrar en el aparcamiento. 2 hombres con traje salieron, sus movimientos precisos y profesionales. «Gobierno», se dio cuenta con el corazón encogido. O peor, seguridad corporativa. «Señor Echevarría». El más alto de los 2 hombres se acercó a la oficina. «Soy el agente Martín, del Servicio de Inteligencia Naval. Este es el agente Sánchez. Nos gustaría hablar con una de sus empleadas». Raquel cerró los ojos, sabiendo que su anonimato, cuidadosamente construido, estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué empleada?», preguntó Javi, aunque su mirada hacia Raquel hizo obvia la respuesta. «Raquel Morales. Entendemos que recientemente trabajó en un vehículo perteneciente al teniente Salazar. La siguiente hora se desarrolló como un accidente de coche a cámara lenta. Los agentes fueron educados, pero exhaustivos, haciendo preguntas sobre sus cualificaciones, sus métodos de diagnóstico, su conocimiento de las especificaciones militares». Raquel respondió con cuidado,
ciñéndose a los hechos y revelando lo menos posible sobre su vida anterior. «Señorita Morales», dijo finalmente el agente Martín, «nuestra investigación preliminar sugiere que tiene una pericia inusual para alguien en su posición actual. No la estamos acusando de nada, pero necesitamos entender cómo una mecánica de un pequeño taller conoce información clasificada sobre sistemas de vehículos militares». «No conozco ninguna información clasificada», respondió Raquel, honestamente. «Diagnosticé un problema común utilizando conocimientos técnicos disponibles públicamente. El problema de sincronización del turbo que identificó no es de conocimiento común», intervino el agente Sánchez. «Es una vulnerabilidad conocida en ese modelo de motor en particular, pero no es algo que sería obvio para la mayoría de los mecánicos». Raquel se sintió atrapada. Admitir su verdadero pasado invitaría a un escrutinio que no podía permitirse, pero seguir negando su pericia solo la haría parecer más sospechosa. «Leo mucho», dijo débilmente. «Manuales técnicos, revistas de ingeniería. Me mantengo al día con la tecnología automotriz». Los agentes intercambiaron miradas. El agente Martín sacó una tableta, desplazándose por lo que parecía ser un largo documento. «Según nuestros registros, Raquel Morales ha estado empleada en Talleres Echevarría durante 5 años. Antes de eso, hay muy poca documentación de su existencia. Ningún historial de empleo, ningún registro de crédito, ninguna huella digital significativa. Eso es inusual en el mundo de hoy». El corazón de Raquel martilleaba contra sus costillas. Había sido tan cuidadosa al construir su nueva identidad, pagando todo en efectivo, evitando el tipo de rastro de papel que la conectaría con su vida anterior. Pero, al parecer, esa misma precaución la había hecho sospechosa. «Valoro mi privacidad», dijo. «La privacidad es una cosa», replicó el agente Sánchez. «Pero este nivel de anonimato requiere un esfuerzo significativo. Casi como si alguien estuviera tratando de esconderse de algo». Javi miraba de un lado a otro entre Raquel y los agentes, con el rostro pálido. «Caballeros, puedo responder por Raquel. Ha sido una empleada modelo. Nunca ha faltado un día, nunca ha causado problemas. No estamos cuestionando su ética de trabajo, señor Echevarría. Estamos tratando de entender cómo adquirió conocimientos que deberían estar limitados a contratistas militares e ingenieros de la industria de defensa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Raquel se dio cuenta de que su intento de permanecer invisible había fracasado estrepitosamente. Al tratar de ocultar sus cualificaciones, solo se había hecho más interesante para las personas que investigaban anomalías para ganarse la vida. «Creo», dijo en voz baja, «que necesito hacer una llamada telefónica». Los agentes asintieron. «Esperaremos». Raquel salió del taller, sus manos temblando mientras buscaba en sus contactos. Encontró el número que había estado evitando durante 5 años y pulsó llamar. «Bufete de abogados de la Riva». Llegó la voz nítida y profesional. «Necesito hablar con el señor de la Riva. Dígale que es Raquel. Dígale que es sobre el caso de Automoción del Norte». Mientras esperaba a que su antiguo abogado se pusiera al teléfono, Raquel observaba a través de las ventanas del taller cómo Andoni, Miquel y David fingían trabajar, mientras obviamente se esforzaban por escuchar la conversación con los agentes federales. Javi estaba desplomado en su silla, probablemente calculando cuánto le costaría a su negocio una investigación gubernamental. «¿Raquel?» La voz de Gonzalo de la Riva era cautelosa, pero no hostil. «No he sabido de ti en 5 años». «Lo sé, Gonzalo. Necesito ayuda. Agentes federales están haciendo preguntas sobre mi pasado y no puedo decirles la verdad sin violar el acuerdo de conciliación». «Tranquila. ¿Qué tipo de agentes federales?» «Servicio de Inteligencia Naval.
Creen que podría tener acceso a información clasificada porque arreglé un vehículo militar. Una larga pausa. Raquel, el acuerdo de conciliación expiró el mes pasado. Eres libre de hablar de tu pasado ahora. De hecho, deberías saber que el caso de Automoción del Norte ha sido reabierto. Han salido a la luz nuevas pruebas. Las rodillas de Raquel casi cedieron. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que demuestra que tenías razón desde el principio. Del tipo que va a hacer que algunas personas muy poderosas se sientan muy infelices. Al terminar la llamada, Raquel se dio cuenta de que su vida tranquila en Bilbao había terminado. El pasado del que había intentado escapar con tanto ahínco estaba a punto de colisionar con el presente que había construido, y no estaba segura de que ninguno de los dos sobreviviera al impacto. Volvió a entrar en el taller, enderezando los hombros. Si su anonimato se había ido, entonces quizás era hora de dejar de esconderse. «Caballeros», les dijo a los agentes, «creo que es hora de que tengamos una conversación más detallada». La sala de conferencias de la comisaría de la Guardia Civil local había visto días mejores. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando sombras duras sobre la mesa arañada, donde Raquel estaba sentada, frente a los agentes Martín y Sánchez. Javi Echevarría se movía inquieto en su silla a su lado, su rostro pálido de preocupación, por lo que las revelaciones pudieran hacerle a su negocio. «Antes de empezar», dijo el agente Martín, colocando una grabadora digital sobre la mesa, «quiero dejar claro que no está usted bajo arresto, ni sospecha de haber cometido ningún delito. Sin embargo, dada la naturaleza de la tecnología involucrada, necesitamos entender exactamente con quién estamos tratando». Raquel asintió, con las manos cruzadas tranquilamente en su regazo. Después de 5 años escondiéndose, la perspectiva de decir la verdad se sentía a la vez aterradora y liberadora. «Mi nombre es Raquel Morales, pero ese no fue siempre mi nombre. Hasta hace 5 años era la doctora Raquel Casas, ingeniera jefa en Automoción del Norte, en Valladolid». La mandíbula de Javi se desencajó. El agente Sánchez se inclinó hacia adelante, de repente mucho más interesado. «Doctora Casas», repitió el agente Martín consultando su tableta. «Ya veo, eso explica muchas cosas». «¿Saben quién es?», preguntó Javi, su voz apenas un susurro. «La doctora Casas tiene 14 patentes en ingeniería automotriz avanzada. A los 32 años, diseñó el sistema de propulsión híbrido que se utiliza actualmente en el 60% de los vehículos de transporte militar. Su trabajo en la tecnología de sincronización de turbos le ahorró al Ministerio de Defensa un estimado de 200 millones de euros en costes de combustible». Raquel sintió una extraña mezcla de orgullo y dolor al escuchar sus logros recitados como un currículum. «Eso fue hace mucho tiempo». «No tanto», intervino el agente Sánchez. «Sus patentes todavía se están utilizando. Su algoritmo de sincronización de turbos está literalmente instalado en el vehículo en el que trabajó. Así es como sabía exactamente lo que estaba mal. Usted diseñó el sistema de diagnóstico». Javi miró a Raquel como si la viera por primera vez. «¿Tú eres esa doctora Casas? ¿La que ganó el Premio Nacional de Innovación? Recuerdo haber leído sobre ti en Motor Semanal». «Eso fue antes de que todo se desmoronara», dijo Raquel en voz baja. «¿Qué pasó?», preguntó el agente Martín, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Raquel respiró hondo y comenzó a contar la historia que nunca le había contado a nadie en Bilbao. Habló de su antiguo socio, que había robado sus diseños y los había reclamado como propios. De la demanda que se había prolongado durante 18 meses mientras su reputación era sistemáticamente destruida. Del acuerdo de conciliación que la había vetado efectivamente de la industria automotriz.
Los honorarios legales lo consumieron todo. Continuó. Perdí mi casa, mis ahorros, mi carrera. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad que me impedía hablar del caso o reclamar el crédito por mi trabajo. También se me prohibió trabajar para cualquier empresa automotriz importante durante 5 años. Esa prohibición expiró el mes pasado, observó el agente Sánchez. Sí, pero para entonces ya había construido una vida diferente. Pensé que podría permanecer oculta. Javi encontró su voz. ¿Oculta? Has estado trabajando para mí durante 5 años y nunca pensaste en mencionar que eres una de las ingenieras automotrices más brillantes del país. ¿Me habrías contratado si te hubiera dicho que era una ex ejecutiva en desgracia con un historial de demandas corporativas? ¿O habrías asumido que era un problema? Javi guardó silencio, sabiendo que ella tenía razón. El agente Martín cerró su tableta. Doctora Casas, necesitamos hablar de su situación actual. El caso de Automoción del Norte ha sido reabierto basándose en nuevas pruebas que corroboran sus afirmaciones originales. La División de Delitos de Cuello Blanco de la UCO ha estado construyendo un caso contra su ex socio por espionaje industrial. El corazón de Raquel dio un vuelco. ¿Qué tipo de pruebas? Análisis forenses digitales recuperados de los servidores de su empresa. Comunicaciones por correo electrónico, transferencias de archivos, metadatos que prueban que sus diseños fueron copiados antes de que él presentara sus patentes. Las pruebas son exhaustivas. Más importante aún, añadió el agente Sánchez, el Ministerio de Defensa quiere discutir la restitución de su acreditación de seguridad. Su experiencia es necesaria para varios proyectos clasificados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga. Raquel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Hay algo más, continuó el agente Martín. La investigación del teniente Salazar no fue solo por preocupaciones de seguridad. Estaba impresionado por su trabajo. Ha estado abogando por su reincorporación, argumentando que los militares necesitan ingenieros que puedan diagnosticar problemas en el campo. ¿Iñaki Salazar me defendió?, preguntó Raquel sorprendida. Dijo, y cito, cualquiera que pueda arreglar un problema de sincronización de turbo con herramientas básicas, mientras es acosado por un grupo de boinas verdes arrogantes, es exactamente el tipo de persona que necesitamos para diseñar nuestro equipo. Javi negó con la cabeza, asombrado. 5 años. Has estado aquí 5 años y yo te tenía cambiando filtros de aceite cuando podrías haber estado diseñando el futuro del transporte. No estaba lista para esa vida de nuevo, admitió Raquel. Necesitaba tiempo para sanar, para averiguar quién era sin que el mundo corporativo me definiera. ¿Y ahora?, preguntó el agente Martín. Raquel miró alrededor de la austera sala de conferencias, pensando en el taller donde había pasado 5 años, reconstruyendo no solo motores, sino a sí misma. Pensó en David, la única persona que la había tratado con respeto de forma constante, en la satisfacción de trabajar con sus manos, de resolver problemas sin política ni intrigas corporativas. Ahora sé exactamente quién soy, dijo con firmeza. Soy una ingeniera que ha aprendido el valor de la humildad. Soy alguien que puede trabajar con sus manos y su mente. Soy una mujer que no será definida por las expectativas o limitaciones de otras personas. Hizo una pausa, encontrando la mirada de cada hombre. Estoy lista para reclamar mi vida. El agente Sánchez sonrió. Entonces hablemos de su futuro. El Pentágono tiene varios proyectos que podrían usar su pericia, y con su experiencia tanto en diseño como en reparación de campo sería invaluable. ¿Qué hay de Automoción del Norte?, preguntó Javi. ¿No querrán que vuelva? La Junta Directiva de Automoción del Norte ha extendido múltiples ofertas, respondió el agente Martín.
Reincorporación total, sueldo retroactivo, control de su propia división de ingeniería. Están desesperados por rehabilitar su imagen después del escándalo. Raquel consideró esto. ¿Y mi ex socio? Será arrestado en una semana. Cargos federales de espionaje industrial, fraude de patentes y conspiración. Se enfrenta a una pena de prisión significativa. Durante 5 años, Raquel había soñado con este momento. Vindicación, justicia, reconocimiento de la verdad. Pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente desapegada del deseo de venganza. Quiero pensarlo, dijo finalmente. Todo. El Pentágono, Automoción del Norte, todo. He estado tomando decisiones basadas en el miedo durante demasiado tiempo. Quiero tomar esta decisión desde una posición de fuerza. Por supuesto, dijo el agente Martín, poniéndose de pie. Tómese su tiempo. Pero, doctora Casas, Raquel, no tarde demasiado. El mundo necesita ingenieros como usted. El país necesita gente que pueda resolver problemas bajo presión. Mientras los agentes recogían sus materiales, Javi se volvió hacia Raquel con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Te debo una disculpa, dijo. Debería haber reconocido tu talento, debería haber... Me diste trabajo cuando lo necesitaba, interrumpió Raquel. Me diste un lugar para sanar. Eso no es algo por lo que disculparse. ¿Qué pasa ahora? Con el taller, quiero decir. Raquel sonrió. La primera sonrisa genuina que había lucido en días. Ahora contratas a mejores mecánicos. Promocionas a David a técnico principal. Tiene un instinto excelente y recuerdas que el talento viene en todas las formas, no solo en las que esperas. Al salir de la comisaría, Raquel sintió cómo el peso de 5 años de secretismo se levantaba de sus hombros. La verdad por fin había salido a la luz, y ella seguía de pie. Más que eso, estaba lista para volar. El viaje de vuelta al taller fue silencioso, pero no incómodo. Javi parecía perdido en sus pensamientos, probablemente reconsiderando cada suposición que había hecho sobre sus empleados. Raquel observaba el paisaje familiar de las afueras de Bilbao, sabiendo que todo había cambiado en el lapso de unas pocas horas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Casas, soy el teniente Salazar. He oído la noticia. Un trabajo excepcional con el vehículo. Espero que considere la posición en el Pentágono. El país necesita ingenieros que puedan pensar bajo fuego. Un cordial saludo. Raquel sonrió, guardando el teléfono. Por primera vez en 5 años, su futuro se sentía abierto de par en par, lleno de posibilidades. La pregunta ahora no era si estaba cualificada para las oportunidades que se le ofrecían, era cuál le permitiría marcar la mayor diferencia. La noticia se extendió por la comarca como un reguero de pólvora. A las pocas horas de la visita de los agentes federales, todo el mundo en el pueblo sabía que la tranquila mecánica de Talleres Echevarría era en realidad una ingeniera de renombre que había estado viviendo escondida. La historia lo tenía todo lo que a un pueblo pequeño le encanta: misterio, intriga gubernamental y la dramática revelación de que la mujer que todos habían subestimado era en realidad un genio. Raquel llegó al trabajo a la mañana siguiente para encontrar una multitud reunida frente al taller. Furgonetas de noticias locales ocupaban el aparcamiento, sus antenas parabólicas apuntando al cielo como flores mecánicas. Los reporteros le acercaron los micrófonos mientras intentaba llegar a la puerta principal. «Doctora Casas, ¿qué se siente al ser vindicada después de 5 años? ¿Volverá a Valladolid? ¿Cómo se siente al saber que su ex socio se enfrenta a cargos federales?» Raquel se abrió paso entre la multitud sin hacer comentarios, pero dentro del taller encontró aún más caos.
El teléfono sonaba sin cesar con llamadas de reporteros, reclutadores de empleo y antiguos colegas. Andoni y Miquel estaban junto a la máquina de café, sus rostros mezclando la curiosidad con algo que parecía vergüenza. «Buenos días, doctora Casas», dijo Andoni torpemente, enfatizando su título. «Sigo siendo Raquel», respondió ella, poniéndose el mono de trabajo. «Nada ha cambiado». «Todo ha cambiado», murmuró Miquel. «Hemos estado trabajando junto a una celebridad durante 5 años y no lo sabíamos». David se acercó con una taza de café y una sonrisa amable. «¿Cómo lo llevas, hermana?» «Mejor de lo esperado», admitió Raquel, aunque podría prescindir del circo mediático. Javi salió de su oficina con aspecto agotado. «Raquel, he recibido 17 llamadas esta mañana. 3 de las principales empresas de automoción, 5 de medios de comunicación y 9 de personas que quieren saber si contratamos a mecánicos genios. Siento la interrupción. No te disculpes. Debería disculparme yo». La voz de Javi tenía un remordimiento genuino. «He estado pensando toda la noche en cómo te tratamos, en cómo te traté yo, haciéndote cambiar aceite y rotar neumáticos cuando podrías haber estado...» «Javi, para». La voz de Raquel era firme pero amable. Necesitaba esos 5 años. Necesitaba recordar que hay dignidad en todo trabajo, que mi valor como persona no estaba ligado a mi reputación profesional. Trabajar aquí me enseñó eso. Antes de que Javi pudiera responder, la campanilla del taller sonó. Una mujer con un traje caro entró, sus tacones haciendo clic autoritariamente en el suelo de hormigón. Raquel la reconoció de inmediato. Beatriz de la Vega, directora general de Automoción del Norte. «Doctora Casas», dijo Beatriz con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «He estado intentando localizarla». El taller se quedó en silencio. Incluso los reporteros de fuera parecieron sentir la importancia de este momento. «Señora de la Vega». La voz de Raquel era cuidadosamente neutral. No la esperaba. «Volé en cuanto me enteré de la noticia. Necesitamos hablar. Estoy trabajando ahora mismo». «Esto es más importante que...» Beatriz hizo una pausa, mirando alrededor del taller con un desdén apenas disimulado. «Esto es más importante que lo que sea que esté haciendo aquí». La condescendencia en su tono era inconfundible. Raquel sintió cómo sus compañeros se tensaban, sus ojos fijos en este intercambio entre 2 mundos muy diferentes. «Mi trabajo es importante», dijo Raquel en voz baja. «Todo trabajo honesto es importante». La expresión de Beatriz se suavizó ligeramente, como si estuviera tratando con un niño que tiene una rabieta. «Por supuesto que lo es. Pero usted es brillante, Raquel. Pertenece a Investigación y Desarrollo, no a un taller de un pueblo pequeño. Hace 5 años, la junta directiva de su empresa me dijo que pertenecía a un tribunal, enfrentando cargos de espionaje corporativo. Ahora, de repente, vuelvo a pertenecer a Immelsde. Aquello fue diferente. Fuimos engañados por las mentiras de su ex socio, pero ahora sabemos la verdad». «Ustedes sabían la verdad entonces», replicó Raquel, su voz cada vez más fuerte. «Simplemente eligieron creer la versión que les resultaba más conveniente». La máscara de Beatriz se deslizó, revelando a la ejecutiva calculadora que había debajo. «Raquel, sea razonable. Estamos preparados para ofrecerle la reincorporación total, su antiguo salario más un 20% y una autonomía completa sobre sus proyectos. Tendría su propio laboratorio, un presupuesto de investigación ilimitado y un equipo de los mejores ingenieros de la industria. ¿Y a cambio? A cambio, vuelve a casa, donde pertenece. Deja esto. Lo que sea esto». Beatriz gesticuló alrededor del taller con desdén. «Y retoma su legítimo lugar en el mundo de la ingeniería». Raquel miró a su alrededor, al taller, a Javi, que le había dado trabajo cuando estaba desesperada, a David, que la había tratado con respeto desde el primer día,
a Andoni y Miquel, que finalmente empezaban a entender lo que habían presenciado, a las herramientas y la maquinaria familiares que habían sido sus compañeras durante el período más oscuro de su vida. «Esta es mi casa», dijo simplemente. «Esta es mi gente». La sonrisa de Beatriz se volvió forzada. «Raquel, entiendo que estés sensible con esta situación. Es natural sentir cierta lealtad hacia el lugar que la acogió. Pero seamos prácticos. ¿Qué futuro tiene aquí? ¿Qué problemas puede resolver? ¿Qué innovaciones puede crear? Puedo enseñar», dijo Raquel, las palabras sacudiendo a ella mientras las pronunciaba. «Puedo formar a la próxima generación de mecánicos para que piensen como ingenieros. Puedo cerrar la brecha entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica». «¿Quiere malgastar su talento en la formación profesional?». La voz de Beatriz se elevó con incredulidad. «Quiero usar mi talento para marcar la diferencia, una diferencia real, no solo beneficios corporativos». La expresión de Beatriz se endureció. «Está cometiendo un error, Raquel. La industria tiene una memoria muy larga. Si rechaza esta oportunidad, puede que no haya otra». ¿Es una amenaza? Es la realidad. El mundo de la automoción es más pequeño de lo que cree. La reputación importa. Raquel sintió un escalofrío familiar. Las mismas tácticas de intimidación que se habían utilizado contra ella 5 años atrás. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a gente que creía en su valía más allá de su capacidad para generar patentes y beneficios. «Mi reputación la construyo yo», dijo Raquel, «y elijo construirla sobre la integridad, no sobre la sumisión a la presión corporativa». David dio un paso al frente, su voz firme. «La señora ha dicho que no. Quizás es hora de que se vaya». Beatriz lo miró con un desprecio no disimulado. «No estaba hablando con usted». «Está en nuestro taller, faltando al respeto a nuestra amiga», replicó David. «Eso lo convierte en asunto mío». Andoni y Miquel se acercaron, su solidaridad sorprendiendo incluso a ellos mismos. Javi se enderezó detrás del mostrador, con el rostro resuelto. «Creo», dijo Javi en voz baja, «que debería irse, señora de la Vega». Raquel ha dejado clara su posición. El rostro de Beatriz se enrojeció de ira y vergüenza. No estaba acostumbrada a que la despidieran personas que consideraba inferiores. «Esto es un error, Raquel. Un error que acabará con tu carrera». «Entonces es mi error», respondió Raquel con calma. Mientras Beatriz se volvía para irse, se detuvo en la puerta. «La oferta del Pentágono tampoco durará para siempre. Quieren resultados, no sentimentalismos. Cuando estés lista para ser realista sobre tu futuro, ya sabes dónde encontrarme». La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando el taller en un silencio atónito. A través de las ventanas, la vieron pasar de largo a los reporteros, sin hacer comentarios, con una postura rígida de furia. «Bueno», dijo finalmente Andoni, «eso ha sido algo». «¿Estás bien?», le preguntó David a Raquel, con evidente preocupación en la voz. Raquel miró los rostros que la rodeaban. No colegas, se dio cuenta, sino amigos, personas que la habían defendido cuando importaba, que habían elegido la lealtad por encima de la oportunidad. «Estoy perfecta», dijo. Y por primera vez en años, lo decía completamente en serio. El teléfono volvió a sonar, devolviendo a todos a la realidad. Javi respondió con un suspiro cansado. «Talleres Echevarría. Sí, está aquí. No está dando entrevistas, porque está trabajando por eso». Mientras Javi lidiaba con otro reportero, el teléfono de Raquel vibró con un mensaje de texto del agente Martín. «Reunión en el Pentágono programada para el lunes. Si está interesada. Sin presión, pero la oferta sigue en pie. Su elección por completo». Raquel se quedó mirando el mensaje,
sopesando sus opciones. El Pentágono representaba todo lo que una vez había soñado: un trabajo prestigioso, recursos ilimitados, la oportunidad de dar forma al futuro de la tecnología militar. Era la carrera que había perdido, ofrecida de nuevo en bandeja de plata. Pero al mirar alrededor del taller, se dio cuenta de que sus sueños habían evolucionado. Hace 5 años, el éxito significaba reconocimiento, premios e investigación de vanguardia. Ahora, el éxito significaba algo completamente diferente. David, dijo de repente, ¿qué te parecería volver a estudiar? Él la miró, perplejo. ¿Qué tipo de estudios? Ingeniería, a tiempo parcial mientras trabajas. Podría ayudarte con las asignaturas. Los ojos de David se abrieron como platos. ¿Crees que podría hacerlo? Creo que tienes un instinto natural que no se puede enseñar. El resto son solo matemáticas y física. Podemos con eso. ¿Y Andoni y Miquel? Preguntó David. Ellos también tienen experiencia. Raquel miró a los 2 hombres, que escuchaban con creciente interés. Cualquiera que quiera aprender. Podríamos empezar un programa de aprendices aquí, combinar la experiencia práctica con la teoría de la ingeniería. Javi colgó el teléfono con expresión pensativa. ¿Estás hablando de convertir este lugar en una especie de centro de formación? Estoy hablando de crear algo nuevo. Un lugar donde el conocimiento teórico se encuentre con la aplicación práctica, donde la gente aprenda a pensar como ingenieros mientras trabaja como mecánicos. ¿Y renunciarías al Pentágono por esto?, preguntó Javi, incrédulo. Raquel consideró la pregunta cuidadosamente. El Pentágono tiene miles de ingenieros brillantes. Resolverán sus problemas conmigo o sin mí. Pero aquí podría marcar una diferencia que dure generaciones. Su teléfono sonó. Otro número desconocido. Respondió a regañadientes. Doctora Casas, soy la coronel Sofía Reyes, de la División de Ingeniería del Pentágono. Quería hablar sobre el puesto que le hemos ofrecido. Coronel Reyes, me siento honrada por la oferta, pero antes de que decida, déjeme explicarle lo que proponemos. No la queremos encadenada a un escritorio en Washington. Necesitamos ingenieros de campo, gente que pueda trabajar con sus manos y resolver problemas en condiciones del mundo real. El puesto implicaría formar a mecánicos militares, desarrollar equipos de diagnóstico portátiles y cerrar la brecha entre la tecnología compleja y el mantenimiento práctico. El corazón de Raquel dio un vuelco. No era el puesto de ejecutiva corporativa que esperaba. Era algo completamente diferente. Estaría destinada donde crea que puede hacer el mayor bien, continuó la coronel Reyes. Si quiere trabajar desde un taller en Bilbao mientras desarrolla programas de formación para mecánicos militares, por nosotros funciona. Necesitamos innovación, no burocracia. La oferta quedó suspendida en el aire, como un puente entre su antigua vida y la nueva. Raquel volvió a mirar alrededor del taller, viendo posibilidades que no había considerado antes. ¿Podría traer un equipo?, preguntó. Mecánicos locales que entiendan tanto la parte práctica como la teórica. Si pueden pasar la autorización de seguridad, por supuesto. Creemos que los equipos diversos producen mejores soluciones. Raquel se encontró con la mirada de David, viendo la emoción y la esperanza en ella. Miró a Andoni y a Miquel, que seguían la conversación con creciente interés. Finalmente miró a Javi, que empezaba a sonreír al entender lo que ella estaba considerando. «Coronel Reyes», dijo Raquel lentamente, «creo que podríamos llegar a un acuerdo». 2 semanas después, Talleres Echevarría se había transformado en algo sin precedentes en la historia de la comarca. Ingenieros del Pentágono habían llegado para evaluar el potencial de las instalaciones como centro de formación, mientras los reporteros seguían documentando la poco convencional elección de Raquel de permanecer en un pequeño pueblo. El cambio más drástico fue la matriculación de David en un programa acelerado de ingeniería.
Raquel había pasado incontables horas ayudándole a navegar por el cálculo y la física, viendo cómo su intuición mecánica natural florecía cuando se apoyaba en el conocimiento teórico. Su progreso asombró incluso a los profesores universitarios que revisaron su trabajo. «Nunca pensé que fuera lo suficientemente listo para esto», le confió David durante una de sus sesiones de estudio nocturnas. «La inteligencia no se trata de lo que creías que no podías hacer», respondió Raquel. «Se trata de lo que descubres que puedes hacer cuando alguien cree en ti». Andoni y Miquel también se habían apuntado al programa, aunque su progreso era más lento. Andoni luchaba con las matemáticas, pero sobresalía en el pensamiento de sistemas. Miquel tenía una comprensión intuitiva de la ciencia de los materiales que impresionó a los contactos de Raquel en el Pentágono. Ambos hombres abordaron sus estudios con la determinación de personas a las que se les había dado una segunda oportunidad a sueños que nunca se habían atrevido a perseguir. La transformación no se limitó a la educación. La noticia de la pericia de Raquel se había extendido por la comunidad militar, trayendo un flujo constante de trabajos de reparación complejos al taller. Llegaban vehículos de bases de todo el sureste, con problemas que iban desde el simple mantenimiento hasta sofisticados desafíos de diagnóstico que habrían desconcertado a la mayoría de los talleres comerciales. El teniente Iñaki Salazar se había convertido en un visitante habitual, trayendo proyectos cada vez más desafiantes y difundiendo la noticia sobre las capacidades del taller entre sus contactos de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Su escepticismo inicial se había convertido en un respeto genuino y a menudo se quedaba para observar los métodos de diagnóstico de Raquel. «Nunca he visto a nadie abordar los problemas mecánicos como tú», le dijo una tarde mientras la observaba trabajar en la modificación de sigilo de un vehículo de reconocimiento. «Piensas 3 pasos por delante del problema. La ingeniería es solo resolución de problemas aplicada», respondió Raquel, ajustando un conjunto de sensores con una precisión microscópica. «El secreto es entender que cada problema tiene múltiples soluciones. Solo tienes que encontrar la elegante», pero no todos en la zona dieron la bienvenida a los cambios. Algunos residentes de toda la vida resentían la afluencia de personal militar y la atención de los medios. Otros cuestionaban si la presencia de Raquel era buena para el carácter tradicional del pueblo. La tensión llegó a un punto crítico durante una reunión del ayuntamiento, donde varios empresarios expresaron sus preocupaciones. «Esto solía ser un lugar tranquilo», se quejó Marta Herrero, dueña del restaurante frente al taller. «Ahora tenemos reporteros y coches del gobierno por todas partes. Está alterando nuestro modo de vida». «También está trayendo dinero a la comunidad», replicó el alcalde, Roberto Villanueva. «Los hoteles están llenos por primera vez en años y los restaurantes locales están viendo un negocio récord». «El dinero no lo es todo», espetó Marta. «Algunos de nosotros valoramos la paz y la tranquilidad por encima del beneficio». Raquel había asistido a la reunión a petición del alcalde, aunque había intentado evitar el protagonismo. Cuando se le pidió que abordara las preocupaciones, se levantó lentamente, sintiendo el peso de docenas de miradas. «Entiendo la perturbación que ha causado mi presencia», comenzó. «Esa nunca fue mi intención. Vine aquí hace 5 años buscando el anonimato y encontré algo mucho más valioso. Encontré una comunidad que me aceptó sin conocer mis credenciales». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «La atención disminuirá con el tiempo. Los reporteros pasarán a otras historias y el Pentágono establecerá sus protocolos de formación. Pero lo que estamos construyendo aquí, la combinación de habilidades prácticas y conocimiento teórico, eso perdurará». «¿Qué está construyendo exactamente?»,
preguntó Tomás Aguirre, un agricultor local. Oportunidad, respondió Raquel. David, el mecánico, se graduará el próximo año con un título de ingeniería mecánica, manteniendo su trabajo y manteniendo a su familia. Andoni está descubriendo talentos que nunca supo que tenía. Mikel está aprendiendo que la inteligencia viene en muchas formas. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con escépticos y partidarios por igual. Hace 5 años, pensé que mi carrera había terminado. Esta comunidad me dio la oportunidad de reconstruir mi vida. Ahora quiero dar a otros la misma oportunidad. La oportunidad de descubrir de lo que son capaces cuando alguien cree en ellos. Un anciano en la última fila levantó la mano. ¿Qué pasa cuando el Pentágono se canse de este experimento? ¿Qué pasa con todos estos programas de lujo cuando usted se vaya a cosas más grandes? La pregunta tocó los miedos más profundos de Raquel. Había construido su nueva vida en torno a la estabilidad y la comunidad, pero sus crecientes responsabilidades amenazaban con devolverla al mundo de la política corporativa y las prioridades contrapuestas. Por eso estamos construyendo algo sostenible, dijo. El programa de aprendices continuará conmigo o sin mí. Los protocolos de formación que estamos desarrollando se convertirán en un procedimiento estándar y las personas que estamos educando llevarán este conocimiento adelante mucho después de que yo me haya ido. Después de la reunión, Raquel caminó por el centro del pueblo, reflexionando sobre cuánto había cambiado desde aquel primer encuentro con el teniente Salazar. El pueblo aún mantenía su carácter de pequeña ciudad, pero ahora zumbaba con una nueva energía y propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de su antiguo abogado. Tu ex socio, condenado a 8 años de prisión federal. Automoción del Norte. Las acciones han caído un 40%. Tu vindicación es completa. Raquel se quedó mirando el mensaje durante un largo momento. Luego lo borró sin responder. La vindicación se sentía hueca en comparación con la satisfacción de ver a David dominar las ecuaciones diferenciales o de ver crecer la confianza de Andoni mientras abordaba reparaciones cada vez más complejas. En el taller, encontró a la coronel Reyes, revisando los últimos protocolos de formación con Javi y varios oficiales del Pentágono. La conversación se detuvo cuando ella entró. «Doctora Casas», dijo la coronel Reyes, «estábamos discutiendo la siguiente fase de expansión. El éxito aquí ha superado todas las expectativas». «¿Qué tipo de expansión?», preguntó Raquel con cautela. «Queremos replicar este modelo en otros lugares. Asociaciones cívico-militares que combinen la formación práctica con la educación en ingeniería avanzada. Usted supervisaría todo el programa». Raquel sintió el familiar tirón de mayores responsabilidades, mayores desafíos, mayor impacto. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que soñó 5 años atrás. «Suena impresionante», dijo con cuidado. «Pero he asumido compromisos aquí, con la gente que estoy formando, con esta comunidad». «Por supuesto», asintió la coronel Reyes. «No le estamos pidiendo que abandone lo que ha construido. Queremos que lo expanda. Piénselo como llevar su exitoso modelo a nivel nacional». La oferta era tentadora, pero Raquel había aprendido a desconfiar de las oportunidades que exigían todo, prometiendo aún más. Había construido su nueva vida sobre el principio de que el éxito significaba más que el logro profesional. Significaba tener raíces, mantener relaciones y marcar la diferencia en las vidas individuales. «Necesito tiempo para considerarlo», dijo finalmente. «Naturalmente. Pero Raquel, ¿puedo llamarla Raquel? Lo que ha logrado aquí es notable. La combinación de habilidades prácticas y conocimiento teórico, la integración de la formación civil y militar, el enfoque en el desarrollo individual dentro de un marco comunitario, es revolucionario».
Mientras los oficiales del Pentágono se marchaban, Raquel permaneció en el taller, rodeada de los sonidos y olores familiares que habían definido su vida durante 5 años. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas decisiones sobre la dirección de su vida. Pero esta noche estaba exactamente donde pertenecía, en un pequeño taller de pueblo donde se nutría el talento, se respetaba la dignidad y se reconstruían los sueños, una persona a la vez. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de David. Acabo de aprobar mi examen de termodinámica con sobresaliente. Gracias por creer en mí, profesora. Raquel sonrió, guardando el teléfono. Algunas victorias se medían en patentes y beneficios. Otras se medían en vidas transformadas y potenciales realizados. Estaba empezando a entender qué tipo de victorias importaban más. 3 meses después, el taller se había convertido en algo completamente único en el panorama automotriz español. Una instalación híbrida donde la tecnología militar de vanguardia se encontraba con los valores de un pueblo pequeño, donde el conocimiento teórico se atemperaba con la sabiduría práctica y donde las segundas oportunidades florecían en logros extraordinarios. David había completado su título técnico con honores y ahora estaba matriculado en un programa de grado completo mientras trabajaba como técnico principal de Raquel. Andoni había descubierto un don para los sistemas hidráulicos que impresionaba incluso a los veteranos ingenieros del Pentágono. Mikkel había superado sus ansiedades matemáticas para convertirse en un experto en diagnósticos electrónicos. La transformación fue poco menos que milagrosa. Pero el éxito, había aprendido Raquel, a menudo atraía el tipo de atención equivocada. El desafío provino de una fuente inesperada. El diputado Ricardo Montero, cuya circunscripción incluía la zona, había construido su carrera política oponiéndose a lo que él llamaba despilfarro gubernamental y gasto innecesario de los contribuyentes. La asociación del Pentágono con el taller civil le pareció un objetivo perfecto para su próxima campaña. «Señoras y señores», anunció Montero durante una conferencia de prensa en las escalinatas del juzgado del condado, «tenemos una situación en la que el Ministerio de Defensa está gastando millones de euros de los contribuyentes para subvencionar un negocio privado. Esto es bienestar corporativo disfrazado de innovación». Raquel vio la cobertura de noticias desde la sala de descanso del taller, su estómago anudado con una ansiedad familiar. Se había enfrentado a la oposición política antes, durante la demanda de automoción del norte, y sabía lo rápido que podía cambiar la opinión pública. «Esto es diferente», le aseguró Javi, aunque su voz denotaba incertidumbre. «La gente aquí te conoce. Han visto lo que has logrado. Los políticos son expertos en hacer que la realidad sea irrelevante», replicó Raquel, recordando cómo su ex socio había torcido su reputación 5 años antes. «Si Montero quiere que esto trate sobre el despilfarro gubernamental en lugar de la educación y la innovación, podría tener éxito». Sus temores resultaron justificados. En cuestión de días, los partidarios de Montero estaban cuestionando cada aspecto del programa. Los periódicos locales recibieron pistas anónimas sobre un gasto gubernamental excesivo en métodos de formación no probados. Las campañas en las redes sociales retrataban a Raquel como una ejecutiva corporativa fracasada que vivía del dinero de los contribuyentes. Los ataques culminaron en una audiencia pública en la que Montero exigió responsabilidades por los costes y la eficacia del programa. Raquel sabía que este era su momento de la verdad, la oportunidad de defender no solo su trabajo, sino los sueños de todos los que habían creído en la misión del programa. El juzgado estaba abarrotado. Los reporteros llenaban las primeras filas.
sus cámaras enfocadas en Raquel mientras se sentaba en la mesa de los testigos. Detrás de ellos, podía ver los rostros de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el programa. David y su esposa, María, Andoni con su hija adolescente, Mikel acompañado por su anciano padre, Javi y su familia. El diputado Montero comenzó con sus habituales peroratas sobre la responsabilidad fiscal y el despilfarro gubernamental. Sus preguntas estaban diseñadas para avergonzar más que para iluminar, centrándose en los costes e ignorando los beneficios. Doctora Casas, dijo con una preocupación teatral, ¿puede justificar el gasto de 2,7 millones de euros del dinero de los contribuyentes para formar a mecánicos en un taller, cuando ese mismo dinero podría financiar prestaciones para veteranos o mejoras de infraestructuras? Raquel se había preparado para esta pregunta, pero ver la expresión engreída de Montero le trajo recuerdos de interrogatorios similares durante la demanda de Automoción del Norte. Por un momento, sintió el impulso familiar de retirarse, de disculparse por ocupar espacio y recursos. Entonces miró más allá de Montero y vio a David entre el público, vistiendo el uniforme de la Reserva Naval que se había ganado tras su rápido ascenso a especialista en ingeniería. A su lado estaba sentado Andoni, cuyas innovaciones hidráulicas habían sido adoptadas por 3 ramas militares. Mikel también estaba allí, sosteniendo un certificado de reconocimiento del secretario de Defensa. «Señor diputado», dijo Raquel, su voz firme a pesar del peso del momento, «puedo justificar cada céntimo, pero lo que es más importante, puedo demostrar que esos euros han producido algo invaluable, personas que están preparadas para servir a su país con habilidad e integridad». «Palabras bonitas», replicó Montero con desdén, «pero ¿qué resultados tangibles puede mostrar? ¿Qué retorno medible de la inversión?» Raquel se puso de pie, su movimiento atrayendo todas las miradas del juzgado. Había aprendido durante 5 años de ocultamiento y 3 meses de reconstrucción que algunos momentos exigían presencia en lugar de palabras. «David Rodríguez», llamó. «¿Podría ponerse de pie, por favor?» David se levantó de su asiento, la insignia de la Reserva Naval captando la luz. Hace 3 meses, David estaba cambiando aceite y rotando neumáticos. Hoy, está diseñando sistemas hidráulicos para vehículos de asalto anfibio. La semana pasada, su innovación le ahorró al Pentágono $17 millones en costes de adquisición. Murmullos recorrieron la audiencia. La expresión de Montero se tensó. «Andoni Williams, por favor, póngase de pie». Andoni se levantó torpemente, todavía incómodo con la atención pública. Andoni pasó 20 años creyendo que no era lo suficientemente listo para nada más que el trabajo mecánico básico. El mes pasado, identificó un fallo crítico en los sistemas de transmisión de los tanques que podría haber causado fallos catastróficos en zonas de combate. Su método de diagnóstico se enseña ahora en el principal centro de formación de mantenimiento del ejército. Más murmullos, ahora más fuertes. Montero intentó interrumpir, pero Raquel continuó. «Mikel Patterson, por favor, póngase de pie». Mikel se levantó con una dignidad tranquila, su padre radiante a su lado. Mikel descubrió que tenía una dislexia severa, lo que explicaba sus dificultades con la educación tradicional. Cuando adaptamos nuestros métodos de enseñanza a su estilo de aprendizaje, reveló una habilidad extraordinaria para entender sistemas electrónicos complejos. Ahora está desarrollando protocolos de diagnóstico que se utilizarán en todos los vehículos militares producidos en la próxima década. El juzgado había quedado en completo silencio, excepto por el clic de los obturadores de las cámaras. «El señor diputado»,
Pidió retornos medibles de la inversión, continuó Raquel, su voz cada vez más fuerte. Aquí está lo que han producido, 2,7 millones de euros. 3 hombres que pasaron de cambiar aceite a diseñar el futuro de la tecnología militar. Innovaciones de diagnóstico que ahorrarán cientos de millones en costes de mantenimiento. Protocolos de formación que se implementarán a nivel nacional. Y lo más importante, la prueba de que el talento existe en todas partes si estamos dispuestos a invertir en su desarrollo. Hizo una pausa, mirando directamente a Montero. Pero hay algo más que ha producido ese dinero. Algo que no se puede medir en euros o estadísticas. Ha producido esperanza. Esperanza para las personas que pensaban que su potencial ya había sido determinado por sus circunstancias. Raquel gesticuló hacia el público, donde docenas de personas se habían reunido para apoyar el programa. Mire a su alrededor, señor diputado. Estos son los rostros del potencial oculto de España. Estas son las personas que resolverán los problemas de mañana si les damos las oportunidades de hoy. Cada euro invertido en su educación y formación retorna multiplicado por 10 en innovación, servicio y seguridad nacional. El silencio se alargó mientras Montero parecía luchar por encontrar una respuesta. Finalmente, logró decir: «Eso es muy inspirador, doctora Casas, pero la inspiración no justifica el gasto de los contribuyentes». «¿No lo hace?», preguntó Raquel en voz baja. Cuando la inspiración produce innovación que salva vidas y dinero, cuando transforma a trabajadores desempleados en técnicos altamente cualificados, cuando demuestra que el mayor recurso de España no es nuestra tecnología ni nuestro material militar, sino nuestra gente. Se acercó a la mesa de Montero, su presencia dominando la atención de la sala. ¿Quiere saber sobre el despilfarro, señor diputado? Despilfarro es tener a gente brillante cambiando aceite durante 20 años porque nadie reconoció su potencial. Despilfarro es perder guerras porque nuestro equipo falla y no tenemos suficiente gente cualificada para arreglarlo. Despilfarro es construir muros entre las comunidades civiles y militares en lugar de puentes que nos hagan a todos más fuertes. Raquel regresó a su asiento, pero su voz se escuchó claramente en el silencioso juzgado. Este programa no malgasta el dinero de los contribuyentes, lo multiplica. Cada euro invertido aquí produce ingenieros, innovaciones y capacidades que antes no existían. Y lo que es más importante, produce ciudadanos que entienden que su valor no está determinado por su punto de partida, sino por su voluntad de crecer. La audiencia continuó durante otra hora, pero el tono había cambiado por completo. Las preguntas de Montero se volvieron cada vez más defensivas, mientras que los partidarios de Raquel ofrecían testimonios sobre el impacto del programa. Los oficiales militares presentaron datos que mostraban ahorros de costes y mejoras de eficiencia. Los empresarios locales hablaron del aumento de la actividad económica y del orgullo de la comunidad. Cuando concluyó la audiencia, Raquel se sintió cautelosamente optimista. Había defendido su trabajo con honestidad y a fondo, pero las decisiones políticas no siempre se basaban en hechos o lógica. Esa tarde, mientras limpiaba el taller después de otro día ajetreado, su teléfono sonó con una llamada de la coronel Reyes. «Raquel, quería que escucharas esto directamente de mí. El diputado Montero acaba de anunciar que retira su oposición al programa. Más que eso, está solicitando financiación adicional para expandirlo a otros distritos». Raquel se dejó caer en una silla, abrumada por el alivio y el agotamiento. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Según su personal,
Pasó la tarde hablando con David, Andoni y Mikel. Al parecer, escuchar sus historias directamente, sin el filtro de la retórica política, le hizo entender lo que realmente has logrado aquí. Al terminar la llamada, Raquel miró alrededor del taller que se había convertido en mucho más que un lugar de trabajo. Era un símbolo de segundas oportunidades, un campo de pruebas para el potencial oculto y un puente entre mundos que una vez parecieron incompatibles. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos estudiantes y nuevas oportunidades para demostrar que el talento podía florecer en cualquier lugar si se le daba el apoyo adecuado. Pero esta noche se contentaba con saborear una victoria que se había ganado no mediante maniobras políticas o influencias corporativas, sino a través del simple poder de las vidas transformadas y los sueños realizados. La prueba final no había consistido en defender un programa. Había consistido en defender la creencia de que todo el mundo merecía la oportunidad de descubrir de lo que era capaz. Y esa creencia, ahora lo sabía Raquel, valía la pena luchar por ella. Un año después, Raquel se encontraba ante una reunión que habría sido inimaginable cuando llegó por primera vez a este rincón de Bilbao. El taller se había expandido a 3 edificios conectados, que albergaban aulas, laboratorios y espacios de trabajo que bullían de actividad desde el amanecer hasta bien pasada la puesta de sol. El Instituto Echevarría de Ingeniería Aplicada se había convertido en un modelo estudiado por educadores y planificadores militares de todo el mundo. Pero la transformación más notable no estaba en los edificios o el equipo, estaba en las personas. David Rodríguez se ajustó la museta de su recién obtenido título de grado mientras se preparaba para dirigirse a la promoción de 23 estudiantes. Como primer graduado del instituto en completar un programa de ingeniería completo mientras mantenía sus funciones de técnico, se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando la oportunidad se encontraba con la determinación. Hace 5 años, comenzó David, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Pensé que mi techo era cambiar aceite y rotar neumáticos. Nunca imaginé estar aquí, con un título de ingeniero, hablando a personas que diseñarán el futuro. Entre el público, Raquel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar mientras observaba a su primer estudiante abrazar todo su potencial. A su lado, en la tarima, estaba sentado Andoni, ahora jefe de formación de sistemas hidráulicos del instituto, y Mikel, que había superado sus dificultades de aprendizaje para convertirse en un especialista en tecnologías de diagnóstico adaptativo. La ceremonia de graduación representaba más que logros individuales. Marcaba la maduración de una idea que había parecido imposible cuando Raquel propuso por primera vez combinar la formación práctica con la educación teórica en un pequeño taller de pueblo. El teniente coronel Iñaki Salazar, ahora enlace del Pentágono para las asociaciones de formación cívico-militar, actuó como orador principal. Su presencia simbolizaba cuán dramáticamente pueden evolucionar las relaciones cuando el prejuicio da paso al respeto. Cuando conocí a la doctora Casas, dijo Salazar a las familias y dignatarios reunidos, cometí el error de juzgarla por mis expectativas en lugar de por sus capacidades. Ese error me enseñó algo invaluable. Las mayores amenazas a nuestra seguridad nacional no son los enemigos externos, son las suposiciones internas que nos ciegan a nuestro propio potencial. Gesticuló hacia los graduados, que representaban una diversa muestra de orígenes y edades. Estos graduados demuestran que el talento no se distribuye según nuestras ideas preconcebidas,
Existe en todas partes, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para nutrirlo y lo suficientemente paciente como para desarrollarlo. Mientras Salazar concluía sus comentarios, Raquel reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. La dolorosa traición que la había expulsado de Valladolid ahora parecía un desvío necesario en lugar de una derrota devastadora. Sin esa humillación, nunca habría descubierto la satisfacción de construir algo nuevo en lugar de simplemente avanzar en algo ya existente. Su teléfono vibró con un mensaje de Beatriz de la Vega. Felicidades por la graduación de hoy. La oferta para unirte a la Junta Directiva de Automoción del Norte sigue en pie. Tus innovaciones están cambiando la industria. Raquel borró el mensaje sin responder, como había hecho con ofertas similares de ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales que de repente querían asociarse con el éxito del instituto. Había aprendido que algunas victorias eran demasiado importantes como para arriesgarlas por las ambiciones de otros. «Profesora Raquel», se giró para encontrar a María, la esposa de David, sosteniendo a su hija menor. «David quería que te diera esto». María le entregó una fotografía enmarcada que mostraba el primer día de funcionamiento del instituto. Raquel apenas se reconoció en la imagen, tentativa, a la defensiva, todavía llevando las heridas de su exilio corporativo. A su lado estaban David, Andoni y Miquel, sus rostros mezclando la esperanza con el escepticismo, mientras se embarcaban en un experimento incierto. «Dice que aquí es donde todo cambió», continuó María, «no solo para él, sino para todos nosotros». Al concluir la ceremonia y mientras las familias se reunían para la celebración, Raquel se encontró sola en el pequeño escenario, mirando a la multitud de graduados, familias y simpatizantes. La escena le recordó a los innumerables eventos corporativos a los que había asistido en su vida anterior, pero la energía era completamente diferente. Aquellos eventos habían tratado sobre la competencia y el logro individual. Esta celebración trataba sobre la colaboración y la transformación comunitaria. La gente no estaba haciendo contactos para obtener ventajas personales. Estaban compartiendo una alegría genuina por el éxito de los demás. «Doctora Casas». Se giró para encontrar a Javi Echevarría acercándose con un paquete envuelto en papel marrón. Su taller se había convertido en la sede administrativa del instituto, pero él había conservado su título de jefe de operaciones prácticas, un papel que se adaptaba perfectamente a su mezcla de visión para los negocios y sabiduría mecánica. «El ayuntamiento quería que te diera esto», dijo Javi, con la voz embargada por la emoción. Raquel desenvolvió el paquete para revelar una placa de madera con la llave de la ciudad y una inscripción: «A la doctora Raquel Casas, que nos enseñó que la mayor fortaleza es levantar a los demás». «La ceremonia es bonita», dijo Raquel, aceptando el honor con genuina gratitud. «Pero la verdadera recompensa es ver a la gente descubrir de lo que es capaz». «Hablando de eso», replicó Javi, «tengo algunas noticias. El Pentágono ha aprobado la financiación de 5 institutos adicionales. Quieren usar nuestro modelo en comunidades de todo el país». Raquel sintió la familiar mezcla de orgullo y aprensión que acompañaba cada oportunidad de expansión. El crecimiento era necesario para el impacto, pero también corría el riesgo de diluir las conexiones personales que hacían especial al instituto. «¿Quién los dirigiría?», preguntó. «Graduados de nuestro programa. David ha aceptado establecer el primero en El Paso. Andoni está interesado en la ubicación del noroeste del Pacífico. Miquel quiere quedarse aquí y desarrollar módulos de formación en línea que puedan apoyar a todos los institutos.
La belleza del plan sorprendió a Raquel de inmediato. En lugar de expandirse mediante la adquisición corporativa o el mandato gubernamental, el instituto crecería orgánicamente, a través de personas que entendían su misión por experiencia personal. Mientras la celebración continuaba hasta la noche, Raquel se encontró caminando por el taller original donde todo había comenzado. El espacio ahora servía como una especie de museo, conservando las herramientas y los puestos de trabajo que habían sido testigos de su transformación de exiliada a educadora. La fotografía de su padre estaba en su antiguo banco de trabajo. Sus palabras tan relevantes ahora como lo habían sido durante sus momentos más oscuros. Nunca dejes que nadie defina quién eres. El talento habla más alto que las palabras. Trazó el marco suavemente, pensando en cómo esas palabras la habían guiado a través de la traición, la humillación y, en última instancia, la redención. Pero la redención no había llegado a través de la vindicación o la venganza. Había llegado al descubrir que su mayor talento no era diseñar motores, sino diseñar oportunidades para que otros descubrieran su propio potencial. Raquel. Se giró para encontrar a David de pie en la entrada, su toga de graduación todavía arrugada por los abrazos entusiastas. «Gracias», dijo simplemente, «por ver algo en mí que yo no podía ver en mí mismo». «Tú hiciste el trabajo», respondió Raquel. «Yo solo te di la oportunidad». «No», dijo David, negando con la cabeza. «Me diste algo más importante que la oportunidad. Me diste confianza. Me hiciste entender que mi valor no estaba determinado por las expectativas de otras personas». Mientras David se marchaba para reunirse con su celebración, Raquel permaneció en el silencioso taller, rodeada de las herramientas y los recuerdos que habían remodelado su comprensión del éxito, el propósito y la plenitud. Hace 5 años, había llegado a Bilbao rota por la traición y convencida de que su carrera había terminado. Esta noche, estaba en el mismo lugar como la fundadora de un movimiento educativo que estaba transformando vidas en todo el país. La ironía no se le escapó. Al intentar desaparecer, había descubierto su verdadera vocación. Al aceptar lo que parecía un fracaso, había encontrado un éxito más significativo que cualquier logro corporativo. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. «Doctora Casas, soy una madre soltera en Phoenix, cuyo hijo quiere ser mecánico pero sueña con ser ingeniero. Oí hablar de su instituto en las noticias. ¿Hay esperanza para alguien como él?» Raquel sonrió mientras escribía su respuesta. «Siempre hay esperanza. El talento existe en todas partes. A veces solo necesita el entorno adecuado para florecer. Hablemos de hacer posibles sus sueños». Mientras apagaba las luces y cerraba el taller, Raquel reflexionó sobre la pregunta que la había perseguido desde el día en que el teniente Salazar desafió por primera vez su competencia. Si te encontraras desestimado y subestimado, ¿hablarías de inmediato o dejarías que tus acciones hablaran por ti? Había aprendido que la respuesta no era ni una cosa ni la otra. A veces, la dignidad requería silencio mientras se construía la fuerza. A veces, la justicia exigía decir la verdad al poder. Pero siempre, siempre, la respuesta más poderosa era crear oportunidades para que otros descubrieran sus propias voces. El camino a casa la llevó más allá de la señal de bienvenida que todavía declaraba con orgullo la población y la fecha de fundación de su barrio. Pero el pueblo que dejaba esa noche era fundamentalmente diferente del que había descubierto 5 años antes.
no por los edificios o los negocios, sino por las perspectivas transformadas y las posibilidades ampliadas. Mañana traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para proveer que el potencial existía en todas partes si la gente era lo suficientemente valiente como para nutrirlo. Raquel condujo por las tranquilas calles de su ciudad adoptiva, comprendiendo finalmente que el hogar no es de donde vienes, es donde eliges construir algo duradero. Y lo que ella había construido en este rincón de Bilbao perduraría por generaciones, llevado adelante por personas que habían aprendido que su valía no estaba determinada por su punto de partida, sino por su voluntad de levantar a otros mientras subían. Al final, esa lección resultó ser más valiosa que cualquier patente, más poderosa que cualquier posición corporativa y más duradera que cualquier logro individual. Algunas victorias no se medían en beneficios o reconocimiento, se medían en vidas transformadas y sueños realizados. Y esas, había descubierto Raquel, eran las únicas victorias que realmente importaban. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.